Hay algo que casi nadie te ha explicado sobre la ansiedad. No aparece porque no sepas hacer las cosas. No aparece porque te falte talento. Aparece cuando entregas tu tranquilidad a la mirada de los demás. Hace casi 2000 años, Epicteto explicó este problema con una historia inquietante. Un músico brillante que, en cuanto subía al escenario, se venía abajo. No porque fuera malo, sino porque quería gustar. En este vídeo descubrirás por qué el talento no desaparece en público. Porque la reputación es la causa real de la ansiedad. Y cómo dejar de sabotear tu excelencia cuando te observan. Quédate hasta el final, porque la mayoría se va justo cuando entiende que el problema no está fuera, sino en lo que estás intentando controlar. Y cuando lo veas, ya no podrás ignorarlo. Imagina una habitación cerrada, casi austera. No hay adornos, no hay testigos, no hay expectativas, solo hay un hombre, su instrumento y el silencio. El músico se sienta, respira, coloca las manos sobre el arpa, y entonces ocurre algo que solo sucede cuando nadie observa. Desaparece. No en el sentido literal, sino en el único que importa. Desaparece el ego. Desaparece la vigilancia. Desaparece la necesidad de demostrar. Los dedos se mueven con naturalidad. La voz surge firme, limpia, sin temblor. Cada nota cae exactamente donde debe caer. No hay esfuerzo, no hay tensión, no hay miedo. En ese momento, el músico no está intentando impresionar a nadie. Solo está haciendo bien lo que sabe hacer. Y en ese espacio privado, lejos del mundo, es extraordinario. Este relato, transmitido por Epicteto, no era una historia sobre música. Era una radiografía de la mente humana cuando nadie la perturba. Y cuando alguien lo hace, porque el problema empieza cuando la puerta se abre, en el escenario cambia. Las luces se encienden. El murmullo del público llena el aire. El músico sube al estrado y, de pronto, ya no está solo. Hay ojos, hay juicio, hay expectativas y algo imperceptible, pero devastador ocurre dentro de él. Empieza a mirarse desde fuera, ya no siente la música. La evalúan, ya no cantan, se observa cantando. Las manos, que antes fluían, ahora tiemblan. La voz, que antes era firme, ahora se quiebra. El arpa, que antes obedecía, ahora parece ajena. No porque haya perdido la habilidad, no porque haya olvidado lo aprendido, sino porque ha desplazado su atención. Epicteto insistía en esto con dureza. El talento no desaparece en público. Lo que aparece es el miedo a la reputación. El músico no teme fallar, teme parecer alguien que falla. Y esa diferencia lo cambia todo. En su estudio, su objetivo era interno, cantar bien. En el escenario, su objetivo se vuelve externo, agradar, ser aprobado. Sin darse cuenta, ha entregado el control. La reputación, decía Epicteto, es una trampa refinada, porque parece importante, pero no depende de ti. Puedes actuar con excelencia, y aún así, ser rechazado. Puedes cometer errores, y aún así, ser aplaudido. Pasar tu tranquilidad en algo así es una forma elegante de esclavitud. El músico había cometido el error más común y más destructivo, confundir el arte con el aplauso. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque Epicteto no lo trataba con compasión blanda. Decía algo así: a este hombre domina la música, pero no domina su mente. Y quien no domina su mente, fracasa en el arte de vivir. Puede sonar duro, pero es preciso. El cantante había aprendido escalas, técnica, respiración, pero no había aprendido a distinguir lo que depende de él, de lo que no. Depende de él prepararse, practicar, ejecutar con atención, menos, cantar con honestidad, no. Depende de él. La reacción del público, el gusto ajeno, el aplauso, la crítica. Al mezclar ambos planos, el músico se descompone. Y entonces aparece la gran paradoja estoica, una de esas verdades que resultan casi insultantes de lo claras que son. Cuanto más busca el aplauso, menos probable es que lo obtenga. Cuanto más intenta controlar la reacción ajena,
menos controla su propia acción. Porque la atención es limitada. Si la gastas vigilando al público, no la tienes para la música. Epicteto utilizaba esta historia para mostrar que la ansiedad no es una enfermedad misteriosa, sino una señal muy concreta. Estás intentando controlar algo que no te pertenece. La mente entra en conflicto consigo misma. Una parte quiere hacer bien su tarea. Otra parte quiere asegurarse de cómo será juzgada. Y en esa división, la excelencia se pierde. Aquí entra una de las ideas más poderosas del estoicismo, Cuando vuelves al presente, la ansiedad se disuelve. No porque desaparezca el riesgo, sino porque desaparece la fantasía. El músico no necesita pensar en el público, necesita pensar en la nota, en el ritmo, en la respiración. Si lograra esto, decía Epicteto, no solo cantaría mejor, sino que probablemente recibiría más aplausos. Pero lo importante es que ya no dependería de ellos. Siglos después, Séneca lo resumiría en una frase tan simple como peligrosa: sé tu propio espectador. Busca tu propio aplauso. No significa aislarse del mundo. Significa no hipotecar tu paz. La verdadera libertad no es que te aplaudan, es que puedas actuar igual de bien cuando te aplauden y cuando no. La historia del cantante no es antigua, es actual, es cotidiana. Es el profesional que rinde peor cuando lo evalúan. Es el estudiante que sabe la lección, pero se bloquea en el examen. Es la persona que es brillante en privado y duda en público. No falta capacidad, falta soberanía interior. Y el estoicismo no ofrece consuelo, ofrece claridad. Haz bien tu parte, entrégate al proceso, acepta cualquier resultado con ecuanimidad. Porque cuando dejas de actuar para ser visto, cuando dejas de cantar para gustar, cuando dejas de vivir para agradar, es cuando, por primera vez, empiezas a vivir con verdad. Y si llega el aplauso, bienvenido. Y si no llega, no importa, porque ya no lo necesitas.